Dios te bendiga. El pensamiento de esta hora está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 4, dice de la siguiente manera, refiriéndose a Jesús, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¡Qué tremenda enseñanza! No cabe duda que los discípulos fueron de sorpresa en sorpresa, sobre todo esta última semana, la que llamamos la de la Pasión. Bueno, después de cenar, Jesús se para de la mesa, se quita el manto. El día de ayer decíamos que el manto es la prenda más exterior del vestuario judío. Se quitó el manto, que hablaba de su dignidad como rabí, y fue y tomó una toalla, tomó un lebrillo con agua y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Cuando llegó el turno de lavarlo a Pedro, Jesús, ya me lo imagino, haciéndose para atrás: ¿tú me lavas los pies a mí? Jesús le dijo: bueno, tú no lo entiendes ahorita, Pedro, pero lo vas a entender después. Ah, no, tú no me lavas los pies jamás. Ya me imagino, sería lo último que yo permitiría que hicieras, maestro. Me recuerda cuando Jesús lo llamó precisamente a Pedro, después que Jesús hizo un milagro en la pesca de Pedro. Él se postra a los pies y dice: retírate de mí, maestro, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Aquí también Pedro ve la distancia entre Jesús y nosotros. ¿Cuántas veces nos perdemos la bendición al ver la distancia entre Jesús y nosotros? Olvidamos que Él nos ama. Olvidamos que Él por algo permite ciertas cosas. Olvidamos que Él nos está enseñando. Él es el maestro. Y todavía, aunque seamos cristianos de muchos años como cristianos, Él nos sigue enseñando. Él nos sigue sorprendiendo. Él es el maestro. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Jesús terminó de lavarle los pies a sus discípulos, fue por su manto, dejó la toalla y se dirigió de nuevo a la mesa. ¿Ok? Qué interesante. Ahora, no debemos confundirnos con este hecho que hizo Jesús. Muchas personas dicen: no, Jesús lavó los pies a sus discípulos, y como que dicen: es que Él con esto nos dice que todos somos iguales. Yo creo que claro que sí, todos somos iguales. Pero en lo que es el cuerpo de Cristo, funcionamos como un cuerpo. Jesús es nuestra cabeza. Y luego el cuerpo tiene muchas funciones, dice el apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia de Corinto. Y hay un orden, y hay algo que no apreciamos a veces: hay una autoridad. El reino de Dios está sustentado sobre autoridad. Aún el reino de las tinieblas, nuestro Señor dijo a sus discípulos que hay autoridad. Y en estos tiempos es lo que se ha ido perdiendo. En estos tiempos es lo que no se valora, la autoridad. Y en la iglesia, en muchas iglesias hoy, lo que está presente es
el ministerio de todo creyente, la autoridad de todo creyente, la dignidad de todo creyente, y se pierde lo que es bíblico. Por ejemplo, el Señor Jesús alabó la fe del centurión que se acercó para pedirle su bendición. El centurión le dijo: Señor, tú di la palabra y todo va a ser hecho. Si tú dices la palabra, mi siervo va a ser sano con que digas la palabra, porque yo sé lo que es la autoridad. Porque yo tengo siervos que les digo a algunos: ven y va. A otros le digo: ven y viene. Y yo mismo estoy sujeto a autoridad también. Dice la Escritura que Jesús alabó la fe de este centurión. Fe es obedecer lo que el Señor nos manda. Fe es obedecer a aquella persona de quien tú estás bajo su autoridad. Fe es saber que Dios te va a bendecir. Por ello, Dios usa a personas, las pone bajo su autoridad. Y pone a personas bajo autoridad de esta persona. Desgraciadamente esto se ha desvirtuado. En algunas iglesias el pastor se enseñorea del rebaño de Jesucristo, de las ovejas del Señor. Se pone como un tirano. En otras iglesias el pastor es como un empleado de la iglesia. A mí yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo, un presidente de diáconos: yo soy su jefe, yo soy su patrón. A ver, ¿por qué? ¿Cómo dice usted? Pues que dice la hoja esa del Seguro Social. Si quiere, quítenme el Seguro Social. Dígale a la iglesia que rechacé tener Seguro Social. Nadie es mi jefe, hay uno en los cielos. Yo soy pastor, ustedes son iglesia, vamos a servirnos por amor unos a los otros. Bueno, en algunas iglesias el pastor tiene la autoridad que le confiere la iglesia para el cumplimiento de sus funciones. O sea, el pastor está limitado a lo que la iglesia quiere que haga o que no haga el pastor. Eso dice, eso es no entender lo que es autoridad. Y la Biblia está llena de ejemplos. No son ejemplos, en la vida está lleno de lo que es la autoridad. Desde el principio de la creación, Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Esa es autoridad. Pablo le dice a Timoteo: esto manda y enseña, ninguno te menosprecie. Eso es autoridad. Ninguno tenga en poco tu juventud. Eso es autoridad. Sé ejemplo de los fieles en espíritu, fe y pureza. Jesús fue ejemplo de sus discípulos y les preguntó: ¿se dan cuenta de lo que hice? Si yo, siendo su Señor y su Maestro, he lavado los pies de ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Bueno, el lavarse los pies era una costumbre en los tiempos de Jesús. El anfitrión recibía, si la persona era digna sobre todo, le lavaba los pies. O si no él, su sirviente, alguien en la familia, lavaba los pies de esta visita, de este huésped. Ya lo creo que era un refrigerio físico y mental que te lavaran los pies después de una caminata en el calor, en medio del polvo. No puedo menos que recordar que, así como entonces le daban la bienvenida lavándole los pies, a las personas el día de hoy les dan la bienvenida: pasa a lavarte las manos. Y las personas: ay, qué bueno que me voy a lavar las manos. Bueno, el COVID-19 hace que seamos bienvenidos y nos den autoridad para que nos lavemos las manos. Pásale. En este entonces lavaban los pies a las visitas. Jesús quería que su iglesia tuviera un espíritu de servicio, y Él no se limitó a decirles: ¿saben qué? Ustedes deben de servirse unos a los otros. Él se quitó su manto, que habla de dignidad, habla de realeza, habla de su posición como rabí, como maestro, como autoridad. Se quitó su manto y se puso una toalla, que es símbolo de servicio. Yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo. ¿Qué hizo el Señor después de que terminó esta labor doméstica? Dejó la toalla y se puso de nuevo el manto. Jesús no dejó de ser maestro y Señor con haber lavado los pies a sus discípulos. Les enseñó que debemos servirnos por amor los unos a los otros. La enseñanza también del apóstol Pablo dice que nos veamos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cuántos ejemplos hay en la Biblia
que bien haremos en ponerles atención. Bueno, Jesús lavó los pies a sus discípulos en este periodo de tiempo, en la semana de la pasión, para que nosotros pensemos un poco. Hay algunas iglesias actualmente que los pastores lavan los pies a sus discípulos como un recordatorio de lo que hizo Jesús y como un recuerdo de esta enseñanza. Que quede en nuestros corazones y en nuestras mentes el deseo de servirnos por amor los unos a los otros. Sea el pastor a los miembros de la iglesia, sean los miembros de la iglesia a su pastor. Dios te bendiga.